Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo acá, ustedes allá, pero nosotros hacemos que donde estamos sea la casa del Señor. Vamos ahora a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas esta noche de reunirnos virtualmente. Gracias por este medio. Y te pedimos ahora, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas, que tú abras nuestro entendimiento, que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre tu siervo y sobre cada uno de nosotros para que podamos aprender y que podamos aplicar tu palabra de la lección de esta noche. Ponemos en tus manos, Señor, las peticiones que están siendo expresadas en los corazones de los hermanos. Pedimos por trabajo, pedimos por salud, pedimos por tranquilidad en los hogares. Pedimos por nuestros gobernantes, pedimos por nuestra iglesia y te alabamos y te amo. Muchas gracias por tu misericordia que es fresca cada mañana. Alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta noche. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos ahora entonces a estudiar la palabra del Señor. Voy a comenzar esta noche una pequeña serie sobre la creación del hombre. La creación del hombre, allá en Génesis capítulo 1, y esta noche vamos a estar viendo el versículo 26, una parte del versículo 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, ¿se ha detenido a pensar qué significa exactamente eso? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, vamos entonces a comenzar a considerarlo hoy. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiero que vayamos primeramente a Colosenses capítulo 1 para que podamos entender qué significa hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ¿cuál es la imagen de Dios? Dios tiene imagen. Allá en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación, había una imagen. Entonces, cuando dicen en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿de qué estamos hablando? Bueno, para poder entenderlo un poco mejor, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 15. Colosenses 1:15 está hablando de Jesucristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, entonces Jesucristo dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios cuando nos creó, Dios nos dio 5 sentidos con el cual este cuerpo se comunica con el mundo exterior. Y uno de esos sentidos es el ojo, donde nosotros lo que vemos son frecuencias o gamas, y eso, entonces hay una gama de lo que llamamos la luz. Luz es lo que nosotros podemos ver con el ojo. Luego, por encima de eso hay una gama y por debajo de eso también hay una gama. Y hay ciertos sensores y ciertas cámaras que pueden ver eso. Pero nosotros con nuestros ojos lo que podemos ver es esa gama que es luz. Dios está fuera de esa dimensión. Entonces, para este ojo, Él es invisible, pero no es invisible para quienes sí lo pueden ver. Y en el mundo espiritual, Él es visible. Pero la encarnación, Jesucristo, el Dios hecho hombre, entonces es la imagen del Dios invisible. Él se hace visible, Dios se hace visible a través de la encarnación. Ahora, ¿cuándo fue que en la mente de Dios, Dios, el hecho hombre, Jesucristo, fue creado? Bueno, dice en la segunda parte del versículo 15 de que Él es el primogénito de toda creación. Yo entiendo que lo que está diciendo aquí es que en la mente de Dios Padre, allá en la eternidad, antes de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de ninguna otra cosa, en la mente de Dios fue hecho una realidad. Él pensó, y cuando Él piensa algo es un hecho. Él pensó, lo primero que va a ocurrir es que Dios se va a hacer hombre. Entonces, ese pensamiento, ese concepto, esa creación que ocurrió en la mente del Padre es el primogénito. Jesucristo, el Dios hecho hombre,
el hijo de María es el primogénito de toda creación. Entonces, después siguieron muchas otras cosas. Toda la creación siguió después. Pero todo gira alrededor de ese pensamiento central. Dice en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo. Fue cuando Jesucristo nació. En el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios dispuso. Y todo gira alrededor. De hecho, los astros giran alrededor, las constelaciones giran alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que antes de ninguna otra cosa, Jesucristo ya existía. Vamos ahora al versículo 16, donde dice, porque en Él, o sea, en ese concepto, en esa creación que ocurrió en la mente del Padre allá antes de ninguna otra cosa, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces hay tres preposiciones aquí en el versículo 16. No en todas las versiones están bien apreciadas, pero en el griego son claras y la versión Reina Valera lo traduce fielmente. Porque en Él es la primera preposición. La segunda preposición es todo fue creado por medio de Él. Y la tercera preposición es y para Él. Entonces, en Él, por medio de Él, para Él. Son las tres preposiciones que encontramos aquí en Colosenses 1:16. Quiere decir que en la mente del Padre, cuando llegó el momento de crear a Adán, Jesucristo ya era. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a imagen de quién lo va a hacer? Adán fue creado a imagen de quién. Y la respuesta obvia para mí es que fue creado a imagen de Jesucristo. Que en la mente de Dios ya existía, ya era. Aunque Dios trabaja en eternidad y Jesucristo vino al mundo, nació en el cumplimiento del tiempo. En Juan capítulo 1, dice que Él estaba y el mundo fue hecho por medio de Él. Sin embargo, cuando Él vino aquí, ya el hijo de María cumplió los 30 años de edad, comenzó su ministerio. Entonces, ya Él fue cuando se reveló al mundo. Se reveló a todo lo que Él vino, a lo suyo vino. Y luego dice, y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Entonces, volviendo aquí a Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles para nosotros o invisibles para nosotros. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Luego dice, todo fue creado por medio de Él. O sea, Él es el creador. Él es el instrumento a través del cual la creación fue hecha. Dice en Juan capítulo 1 que sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Luego, otra cosa que dice aquí es, y todas las cosas en Él subsisten. Eso lo vemos también en Hebreos capítulo 1, donde todas las cosas fueron creadas por Él. Él es la revelación. Pero también todas las cosas subsisten. O sea, Dios no es un Dios que crea y se va. Algunos creen hoy de que Él simplemente vino y echó a rodar ciertas leyes naturales y se fue. Y entonces la naturaleza, a través de la evolución, entonces fue terminando la creación. Yo rechazo totalmente esa idea. Yo creo en una creación conforme a Génesis capítulo 1. Y Dios es un Dios que vine, creó y se quedó. Y todo subsiste en Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Luego sigue, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, también dice entonces el primogénito de entre los muertos. Ahora, tal vez usted diga, bueno, yo creí que Caín mató a Abel y Abel fue el primer muerto. No, en la mente de Dios Padre,
Jesucristo nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió y se sentó a la diestra del Padre antes de nada, antes de ninguna otra cosa, antes de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, Jesucristo ya era. Y por eso dice el primogénito de entre los muertos. O sea, cuando Adán pecó, no puso en carreras a Dios. Ya Dios tenía todo preparado. Entonces alguien tal vez piense, bueno, pero en ese caso, ¿para qué hizo Adán así de esa forma? Si Dios sabía que iba a pecar. Bueno, pero el conocimiento pleno de Dios no interfiere con el libre albedrío del hombre. Dios le dio a Adán la oportunidad de escoger. Le dijo, no toque ese árbol. Bueno, no coma de ese árbol. Eva fue que le añadió después, no lo toque. Pero no coma de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios se lo dijo muy claro. Él sabía lo que estaba haciendo, pero él tomó la decisión equivocada. Entonces, antes que Adán muriera espiritualmente, Jesucristo ya había dado su vida en la cruz del Calvario en la mente del Padre. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos al versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, todo esto que Pablo está describiendo aquí en Colosenses, en la mente del Padre, allá en la eternidad, antes de la creación, antes de ninguna otra cosa, ya era un hecho. Ahora, entonces, volvemos al concepto. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A imagen de quién lo va a hacer? Bueno, Jesucristo ya era. Y por lo tanto es obvio, yo creo que está claro, de que él sería creado a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo. Vamos ahora a la segunda parte de ese versículo, la segunda parte del versículo 26 de Génesis, donde dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice conforme a nuestra semejanza? Bueno, vamos a Primera Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses no hay ningún lugar donde yo creo que está más claro la Trinidad del hombre que en Primera Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo se está despidiendo en su primera carta a los tesalonicenses, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y entonces ahí se refiere a las tres partes del ser, las tres partes del humano, donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver más en cuanto a eso ahorita. Pero vemos aquí entonces donde el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, así como Dios es trino, el hombre también es trino. Todo vuestro ser. Mucha gente confunde. Yo también estaba confundido. Hasta hace unos años pude venir a aclararlo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué se refiere? Bueno, espíritu es de lo que estaba hablando Jesucristo en su conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, donde dice que lo que es del espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Entonces, ahí está hablando del segundo nacimiento, que es el nacimiento del espíritu. Dice en Efesios capítulo 2 que nosotros hemos venido a este mundo con el espíritu muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice. Entonces, el espíritu está muerto. Cuando nosotros nacemos de mamá, el espíritu está muerto. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Adán pecó. Y Adán transmitió su estado pecaminoso a sus hijos. Ellos entonces fueron
hechos a la semejanza de su padre Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero los hijos de Adán, entonces ya vinieron a semejanza de su padre Adán en su estado caído. Y nosotros venimos de ahí. O sea, papá Adán, nosotros somos todos descendientes. Entonces, cuando nosotros venimos a este mundo, ¿cómo está el espíritu? Bueno, lo heredamos de Adán, está muerto. Ahora, ¿eso manda al hombre al infierno? No. Ese no es el pecado que manda al hombre al infierno. No sería justo que nosotros fuéramos al infierno por lo que hizo Adán. Nosotros vamos al infierno si rechazamos la salvación que está en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, que nosotros ya estamos condenados. Jesucristo no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Pero el que rechaza a Jesucristo ya está condenado. O sea, no tiene que hacer nada. Simplemente ese es el estado natural. Lo que hay que hacer algo es creer. No hay que hacer nada para ir al infierno. Ese es el estado natural del hombre. Pero sí hay que hacer algo para ser salvado. Y eso es creer, arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Entonces, el Espíritu nace de nuevo cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Y el Espíritu de Dios entonces le da vida a nuestro espíritu y establece morada. Y da testimonio con nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Eso es posición. Eso no puede cambiar. El momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal, somos hijos de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no se convierte. El cuerpo sigue siendo cuerpo. El cuerpo tiene un destino que es 2 metros bajo tierra. Pero cuando Cristo viene, entonces nosotros vamos a recibir el nuevo cuerpo en la resurrección. ¿Y qué pasa con el alma? Bueno, el alma es la tierra de nadie. El alma está entre el espíritu que ha aceptado a Cristo como Salvador personal y la carne que no se convierte. En el campo, en el medio es la tierra de nadie. Ese es el alma. Alma es mente, sentimientos, voluntad y conciencia. Entonces, ese es el campo de batalla entre el espíritu que ha nacido de nuevo y la carne que no se convierte. El campo de batalla es por el dominio del ser. O sea, ¿cómo somos? A cómo anda el alma. El alma es carnal o espiritual, para usar las definiciones del apóstol Pablo. ¿Es carnal o es espiritual? Entonces, cuando Pablo se despedía de la iglesia de Tesalónica, él dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que nosotros entonces fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él es trino, nosotros también. Vamos a Génesis capítulo 18 para ver aquí lo que llamamos una teofanía. Una teofanía es, teofanía viene de 2 palabras griegas, theos y phanei, que significa Dios brilla. Entonces es una aparición de Dios, aparición del Señor en el Antiguo Testamento. Es un preámbulo, digámoslo así, de la encarnación, es lo que los teólogos dicen. Entonces, encontramos en Génesis 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, está hablando de Abraham. Entonces, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, o sea, al mediodía, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. O sea, se le aparecieron de pronto. Él está ahí, tiene vista, pero no los ve. De pronto, están juntos a él. Entonces se le aparecieron 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahora tomen nota, donde dice, he aquí 3 varones que estaban junto a él, plural. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahora, vea cómo comienza a hablar. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, singular, te ruego que no pases de tu siervo, singular, que se traiga ahora un poco de agua y lavad
plural, vuestros pies, y recostaos, plural, debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, plural, y después pasaréis. Sigue hablando en plural. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea, comieron. Estamos hablando de una aparición. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Aquí estamos en el versículo 16. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces aquí está hablando en el plural. Pasamos del 8, no brincamos del 9 al 15 y vamos al versículo 16. Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces en los siguientes versículos es donde Dios comparte con Abraham lo que pensaba hacer en Sodoma y Abraham entonces intercede. Vamos ahora al versículo 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, ¿cómo es eso? Y dice en el siguiente capítulo que los dos varones llegaron a Sodoma al atardecer. Entonces, esto es una aparición de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una representación de la Trinidad. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, ¿puedo yo explicarlo? No. ¿Puedo entenderlo? Muy poco. Solo veo lo que está ahí, nada más. Pero es una ilustración para que nosotros podamos entender la Trinidad. Y hay muchos otros pasajes también que podríamos usar para ilustrar. Entonces, vemos que realmente en el Antiguo Testamento está hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aunque no se revela exactamente de esas formas. Si habla de Dios el Padre, habla del Espíritu y habla de Jehová. Ahora, Jehová normalmente, generalmente, no está hablando del Padre, como dicen los testigos de Jehová. Generalmente, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Yo creo que posiblemente hay un par de excepciones, pero normalmente, casi siempre, Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Nada más para ilustrar. No vamos a ir allá, pero nada más para ilustrar. En Isaías capítulo 40, donde habla del papel de Juan el Bautista, dice que el que va a preparar el camino es a Jehová. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, dice que Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, va a preparar camino al Señor, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, podemos ver que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y terminamos entonces acá en Génesis. Vamos a ir ahorita a Colosenses, pero otra vez quiero mencionar aquí el versículo 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2, ya para terminar el estudio de esta noche. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, o sea, en Jesucristo, en el Dios encarnado, en el Dios hecho hombre, en el Hijo de María, en Él habita corporalmente, o sea, en el cuerpo de Él, en su cuerpo, en la encarnación de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recuerda cuando Felipe dijo, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué estás preguntando eso? Tanto tiempo que estoy con vosotros. Entonces, el Padre habita en Jesucristo. Por supuesto que
el Hijo habita en Jesucristo, pero también el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo habitaba en Jesucristo, pero hizo falta que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y pudiera estar en nosotros. Estaba con ellos desde siempre. El Espíritu Santo ha estado con el creyente desde el Antiguo Testamento. Y su influencia, su presencia iba y venía algunas veces. Por ejemplo, vemos que se apartó de Saúl. Cuando David pecó, entonces le dijo que no se, le rogó en el Salmo 51 que su Santo Espíritu no se apartara de él. Y no está hablando de que estaba en él y que se iba y que él iba a terminar en el infierno. Estaba hablando de su relación con él y que eso podía impedir. Pecado impide esa relación, no la posición, sino la relación. Pero en el Antiguo Testamento ellos no tenían esa posición, porque la posición comenzó cuando Jesucristo vino y cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, y el Espíritu Santo entonces establece morada. Primeramente le da vida a nuestro espíritu y luego establece morada. Eso no podía ocurrir hasta que Jesucristo cumpliera el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Entonces, ese día cuando Él resucitó, recuerda allá en Juan, cuando Él apareció a sus discípulos después de su resurrección, y al final de ese primer día de la semana, entonces Él apareció a ellos y les dijo, y sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A partir de ese momento, cuando nosotros creemos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro. Pero antes de ese momento, Jesús había dicho en Juan capítulo 14 de que el Espíritu estaba con ellos y estaría futuro en ellos. Bueno, eso se cumplió ese primer día de la semana, comenzando la siguiente semana de cuando Él dijo eso. Volviendo, Colosenses 2. Porque en Él, en Jesucristo, en la encarnación, en el Dios hecho hombre, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, no termina ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿En qué nos beneficiamos nosotros? Donde dice, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, quiere decir que en mí mora la Trinidad, porque el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, en Jesucristo mora toda la deidad. Y cuando Él envió al Espíritu Santo para estar en nosotros, con nosotros y en nosotros, entonces dice ahora que nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada. Quiere decir que en mí mora no solamente el Espíritu Santo, sino que mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Moran en mí. Yo estoy completo en Él. No me falta nada. Ahora, eso no significa que ya Él terminó su trabajo en mí. No, porque eso ocurre en el alma. En cuanto al espíritu se refiere, en cuanto a mi posición se refiere, no me falta nada. Ahora, a mí no me falta nada recibir de Él, pero a Él sí le falta recibir de mí. Yo estoy completo en Él, pero a mí me falta crecer. Y ese trabajo, ese crecimiento ocurre en el alma. Con el espíritu, entonces trabaja en mi alma para producir la imagen interior de Jesucristo, el carácter de Jesucristo en mí. Trabaja principalmente en los sentimientos, las emociones. Eso ocurre cuando yo tomo la decisión, voluntad, tomo la decisión de reemplazar el contenido de la mente, el bagaje, basura del viejo hombre, reemplazar eso con palabra de Dios. ¿Cómo ocurre? Leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, escuchando y aplicando la palabra de Dios a mi vida. Eso ocurre en la mente. Entonces la mente tiene el contenido que hace falta para que yo tome las decisiones que necesito tomar en base a un contenido saludable, a un contenido espiritual en mi mente. Y eso ocurre entonces si va transformando mi alma. Y por eso dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, o sea, la interpretación. ¿Cómo es que nosotros interpretamos cuál es el color del lente a través de nosotros estar mirando y entendiendo las cosas? Eso produce entonces que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿La buena, la agradable o la perfecta? Bueno, eso es crecimiento espiritual, precisamente. Por eso entonces nosotros estamos completos en Él, pero crecemos para que Él tenga todo de nosotros que Él necesita tener. Termino. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, nosotros fuimos creados, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitamos como Salvador y Señor, y luego como el Espíritu trabajando en nuestra vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Que perdimos eso? Sí, lo perdimos cuando Adán pecó, pero nosotros recobramos la imagen conforme vamos creciendo. Entonces nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen de Jesucristo se va produciendo y reproduciendo en nosotros conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, entonces yo lo invito para que tome esa decisión ahora mismo. Y si ya es creyente, entonces ha habido un momento en su vida, la experiencia de aceptar a Cristo como Salvador personal, entonces tome esta noche la decisión de asemejarse a Él, decisión de ir creciendo espiritualmente. La primera decisión es leer la Biblia, orar, relacionarse con Él y crecer espiritualmente. Permitir que las lecciones que usted va aprendiendo sean aplicadas a su vida para que usted cada día se asemeje más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nosotros. Primeramente, gracias porque Jesucristo pagó el precio para que seamos salvos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que, qué lindo. No hay nada más hermoso. De toda la creación, tú creaste al hombre para tener compañerismo con él, para poder relacionarte con él. Y entonces tú hiciste a Adán a imagen y semejanza de ti. Se perdió cuando Adán pecó. Cuando yo nací, había perdido esa semejanza, pero cuando yo acepté a Jesucristo como Salvador personal, tu Espíritu Santo vino a morar en mi espíritu y trabajar en mi alma para producir la imagen interior de Jesucristo. Y te pido, Señor, que me sigas enseñando las lecciones que necesito aprender, que necesitas haciendo la obra en mí, que yo necesito que se haga, y yo pueda entender y aplicar las lecciones que haces en mi vida. Y te pido, Señor, por cada hermano y hermana que está escuchando, que tome una decisión similar, porque para ti es toda la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.